tal, familia? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos reunimos para conversar sobre un tema más que nos ayude al desarrollo, al crecimiento en nuestra vida en sociedad. Porque es importante que nos formemos, porque una sociedad educada, una sociedad formada, una sociedad informada puede tomar buenas decisiones. Ya lo decía el escritor bíblico en una ocasión cuando dijo que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Perspectiva, se ha dado la tarea de traer temas que puedan ayudarle a usted a hacerse un criterio, una opinión de lo que debería ser su realidad. Recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestros contactos en las redes sociales. Ya usted sabe, puede conseguirnos en Facebook, en YouTube, en Google Plus, todas las redes sociales. Usted puede contactarse con nosotros a través de la señal Perspectiva/CDM. Allí nos va a conseguir con ese llamado, en cualquier buscador nos va a encontrar. Y recuerde que también tenemos nuestro correo regular y el correo electrónico. Todo eso aparece en su pantalla en un cintillo que va corriendo. Usted tome nota y por favor, comparta con nosotros, nos hace falta. Hoy tengo el privilegio de compartir por primera vez en un foro de esta índole, pero que ha sido mi hermano y mi amigo por mucho tiempo. Hablamos del pastor René Pereira, que es un comunicador de vasta experiencia, trabajo periodístico de más ha tenido en la isla de Puerto Rico, que ha estado trabajando arduamente por formar un criterio en los medios de comunicación que, sin ser estereotipados en un solo sentido, sea saludable, sea unos medios que puedan formar e informar. Así que les presento al pastor René Pereira. René, mucho gusto, bienvenido a Perspectiva. Pastor Aquiles, gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa que sé que lo escucha mucha gente y nada, sé que vamos a tener un tiempo para compartir muchas cosas muy importantes para los amigos televidentes. La gente debe saber que tu formación académica inicial es en lo que es historia, humanidades, así que eres un historiador por vocación. Claro que sí, estudié en la Universidad de Puerto Rico, historia de Europa, y mi deseo era ser arqueólogo. Trabajé un tiempo en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes en excavación arqueológica, y mi sueño era excavación arqueológica en las tierras bíblicas, pero el Señor pues entró en mis planes y soy pastor, ¿verdad? Y estoy también en la radio desde el año 1994. Desde el año 94 entonces Sí, estás haciendo radio. así es. Y eso implica que te has formado en estos años, en estos ya son 20 años, 21 años creo que vas a cumplir, Sí, ¿no? 21 años, ahora en abril. Vas a cumplir 21 años en la radio y te has podido dar cuenta de los cambios, de las situaciones, porque hace 21 años atrás no había internet y la radio estaba viniendo en esa época de capa caída, venía ante la televisión, había decaído su penetración y de repente le da el boom de la internet y se repotencia, ¿no? Claro que sí, no solamente la internet, sino el streaming, ¿verdad? De video, que ahora las estaciones de radio, las personas en cualquier parte del mundo no solo pueden escuchar la estación, sino que pueden ver a uno también allí. Así que estamos hablando de alguien que tiene un vasto conocimiento, no solamente teórico, sino un expertise práctico en su vida diaria, porque su programa es diario en un área de Puerto Rico donde su programación tiene vasta audiencia. Bueno, dicho las presentaciones de rigor, René, me gustaría que habláramos un poco sobre los medios, ¿verdad? Porque quisiera que me hablaras un poco cuál ha sido tu experiencia, cómo has visto el proceso de los medios en la conformación de esta sociedad, de la sociedad contemporánea, la sociedad en la que vivimos hoy en día. Bueno, pastor, los medios está reconocido que cumplen una importante labor social en la cultura y en los pueblos, ¿no? De la formación a través de compartir toda esa información e interactuar con el pueblo. Los medios son un elemento muy importante en la cultura, en la sociedad donde, ¿verdad?, donde estos se encuentran. Y obviamente pues tienen, podemos decir, una importante responsabilidad social, definitivamente. Y nada, hemos visto cómo cada vez
esa influencia de los medios va en aumento cada vez que en los adelantos de la tecnología, ahora las personas tienen mucha más facilidad para tener acceso a los medios, no solamente los tradicionales, ¿no? Radio, televisión, sino otros medios también que han ido cobrando fuerza como una fuente alterna de mucha información, que son las redes sociales, ¿verdad? La internet y todo esto. Cuando hablamos de la comunicación y la cultura, cuando hablamos, como el tema de hoy, que específicamente hablamos, la comunicación como formadores de un criterio, de una visión moral en la sociedad, tenemos que analizar, hablando más de moral, de valores, ¿verdad? Estamos hablando de que por alguna extraña razón, y no sé cuál ha sido tu expertise en eso, tu experiencia, pero por alguna extraña razón, la gente, con lo que se dice a través de la televisión, de la radio o de las redes, la gente lo asume como verdadero casi de forma automática. No sé si te has percatado de ello. Sí, claro. Las personas, la mayoría de la gente tiene la idea de que todo lo que aparece en un periódico o todo lo que aparece en un programa de televisión o incluso en la internet, pues es algo que lo dan por sentado como que la información o el mensaje, un mensaje cierto, verdadero. La realidad es que no es así, no necesariamente es así, ¿verdad? Hay distintos prejuicios, criterios y filosofías e ideas que están transmitiendo a aquellas personas que tienen acceso, ¿no? a estos medios y que llevan este mensaje. Y de tal manera, pues, que podemos decir incluso, voy más allá, se está utilizando cada vez más los medios de comunicación con el propósito de ir cambiando los valores de la cultura. Hay algo, yo a veces me pongo a meditar, yo reflexiono sobre eso. Yo comencé en la radio en la década de los 80, para ser exacto, en el año 82 comencé yo en la radio. Y una de las cosas que me decía mi profesor de comunicación social cuando veníamos a esta área, decía que un locutor o un comunicador social cualquiera se convertía en un ductor, en una especie de modelo para la sociedad que le escuchaba y lo iba a enseñar. Y otro principio que me enseñaron era que los medios de comunicación tenían que cumplir un rol, sobre todo la radio, que es a lo que yo me dediqué inicialmente, que tenía que cumplir un rol tripartito, que era entretener, informar y formar. Entretener, formar e informar. Así que me pregunto yo hoy en día si los medios, y te pregunto a ti, si tú crees que realmente tienen conciencia muchos de los comunicadores de la labor formativa o deformativa según el caso que están teniendo. No, en muchas ocasiones no, lamentablemente, pastor. En muchas ocasiones pudiéramos decir que hay comunicadores y que hay medios que pues han utilizado ese poder tan grande que tienen con el propósito, ¿verdad?, de llevar una información distorsionada, de llevar una agenda particular que lejos de educar, lo que muchas veces hace es desinformar. Y yo creo que el pueblo que nos está viendo puede reconocer, ¿no? y puede corroborar que muchas veces las imágenes de violencia, las imágenes objetables que se presentan en la televisión, por ejemplo, o algunos programas, ¿no? Que incluso son programas de disque de entretenimiento, pero lamentablemente, ¿verdad?, distorsionan muchas cosas. Pues lamentablemente pues se ha dado lo opuesto, ¿no? Que en lugar de educar y de llevar la información, pues se distorsiona y pues obviamente lo que trae es añade más confusión de la que pueda haber. Yo no quiero caer en ese rol de juez y de estar juzgando a todos los medios por igual y a todos los comunicadores por igual, pero tenemos que asumir responsabilidades y claro, tampoco voy a exculpar a aquellos que teniendo la posibilidad de escoger qué medios van a utilizar para que entren a su casa y permitirle entrar a su vida y a su relación, los padres de familia, la gente que tiene que supervisar lo que consume nuestra niñez, pues no lo haga, esa es responsabilidad de cada quien también. Pero claro, hay un doble juego ahí que estamos mencionando. A mí me llama la atención porque ante esto yo me pregunto si mi profesor aprobaría a algunos de los comunicadores que yo escucho que, por ejemplo, a la hora de comunicarse con la sociedad, en vez de utilizar un lenguaje que pueda ayudar a aquellos a oír palabras
que eleven su cultura o que eleven su formación, lo que hacen es que este comunicador desciende a esos niveles y la llamada chabacanería, que en español lo que implica es un bajo contenido de formación y de cultura, o de buena cultura, lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Cierto. Entonces, palabras altisonantes. Yo escuchaba hace poco de un programa en Nueva York, donde la broma, que tiene gran audiencia en Nueva York, pero para escuchar ese programa hay que escuchar todas las palabras soeces que en español de cualquier parte de Latinoamérica podamos tener. Entonces, oía una cuestión que ponían, una broma que ponían, y la broma era que se hacía pasar la novia de un muchacho como que estaba siéndole infiel. Pero déjeme decirle, y déjame decirte que lo que dijeron ahí a mí me dejó con la boca abierta y fue lo que me hizo decidir llamarte para que hiciéramos este programa. Definitivamente. Es lamentable, ¿verdad? Todo esto, hay programas así. Yo recuerdo, pastor, cuando años atrás, en mi niñez, podía sentarse toda la familia y disfrutar de buenos programas de televisión, ¿verdad? Y buenos programas radiales también. No es que no los haya, lo que pasa es que lamentablemente, según hemos visto que va pasando el tiempo, cada vez se va volviendo, se va tornando más crudo, ¿no? Cosas que antes eran impensables, como palabras soeces, ¿no? En los medios hoy día es la comidilla, ¿no? Hoy día es lo que normalmente uno ve, escenas de violencia cruda. Y por ejemplo, en Latinoamérica sabemos que hay programas que quizás gozan de mucha popularidad. Son estos programas donde hay una persona que modera y traen personas con ciertos problemas, se discuten abiertamente esos problemas. Reality show. Sí, entonces terminan a veces peleando, terminan a veces insultándose y discutiendo issues o asuntos muy serios, pero de una manera que realmente tan superficial, de una manera que incluso irresponsable, dándole la razón a personas que están totalmente erradas. Además de añadir que se pierde la perspectiva de lo que debería ser la intimidad familiar, por ejemplo. Cierto. Y entonces estableciendo un criterio que pareciera ser adecuado, porque entonces, tomando uno por ejemplo, y que no hay uno, hay varios, donde hay un individuo que asume la postura de juez, incluso se hace llamar juez, o actúa como tal, pero que realmente no es así, que esos casos son dramatizados, que esos son casos que se consiguen en las cortes que sucede, ellos los toman y los dramatizan con personas que no son las que realmente vivieron la situación. Cierto, son actores realmente. Realmente son actores, pero la gente que lo está viendo cree que así son las cosas. Cree que es verdadero y no lo es realmente. Entonces estamos viendo toda una degradación, una perversión de los medios, Cierto. Lo cual está manifestándose en nuestra sociedad. Me inquieta profundamente una cuestión que he escuchado a muchos directores de medios, a los productores, incluso a dueños de medios, decir que lo que pasa es que ellos producen lo que a la gente les gusta. ¿Qué opinas de esa máxima? Eso es, podemos decir, un cliché muy debatible. La realidad es que habría que preguntarse si la gente sencillamente no tiene otras opciones, ¿verdad? Y entonces eso es lo único que hay, porque honestamente dicen que es por el rating o por ¿verdad? La popularidad que gozan este tipo de programas, pero la realidad es que el decir, ¿no?, que eso es lo que a la gente le gusta y por lo tanto, como eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que vamos a ofrecer, realmente yo no creo que ellos tengan pruebas para sustentar esa teoría que ellos tienen. Fíjate que te acabas de mencionar un elemento que es sumamente importante en la comunicación, porque el comunicador depende de su jefe de redacción, de su jefe de producción, del dueño del medio, que a su vez está en búsqueda de mantener los primeros lugares para tener el dinero, para que publiciten en ellos los comerciantes, de tal manera que se convierte en un negocio. Entonces, supuestamente se consume o se vende lo que se consume, y lo malo pareciera ser que lo que vende, la sexualidad desordenada, etcétera, etcétera. Entonces hablamos del rating. Yo tengo una gran curiosidad con ese asunto del rating y quiero saber la experiencia de alguien más, porque esto es algo muy personal que me lo he planteado. O sea, es el hecho de que yo tengo, por ejemplo, en Puerto Rico, en el área metropolitana, yo tengo 18 años. Y yo nunca he recibido una llamada, ni nadie me ha preguntado a mí qué opino de los programas, cómo se llega a ese survey, cómo llegan a ese rating y establecer, no, esta emisora de este programa es el más visto. O sea, de qué manera lo logran y de qué manera lo hacen
cuando no hay un muestreo real de lo que la sociedad le gusta. Pues yo creo que somos dos, pastor. A mí tampoco nunca he recibido ningún tipo de llamada para preguntarme, ¿no?, cuáles son los programas preferidos o si estoy viendo tal o cual programa. Entiendo que esos instrumentos de medición para mí son muy cuestionables. No confío en ellos. No creo que son instrumentos precisos y científicos que muestren el nivel de preferencia, ¿no?, del público hacia este tipo de programas. Ahora vamos hacia el otro lado y entonces nos preguntamos, y nos queda aquí un par de minutitos para responder esto, ¿no? Es en cuanto a la audiencia. Yo como consumidor de ese producto que es la comunicación, ¿hasta qué punto tengo la capacidad crítica para decir esto no debe estar en mi casa, esto no debe entrar? O sea, ¿hasta qué punto yo tengo, o la persona promedio tiene la disposición de evaluar una información, un entretenimiento, un programa de cualquier índole que entre a mi casa? ¿Hasta qué punto la gente está preparada para eso? Obviamente no podemos depender de los productores de los programas para evaluar lo que consumimos. Es importante este punto que ha traído, pastor, porque yo creo que es esencial que los padres, en cada familia, cada hogar, se evalúe la programación y se entienda el efecto, y eso está comprobado ya por sociólogos y psicólogos, el efecto de estas imágenes de contenido fuerte, contenido sexual, por ejemplo, contenido violento, obviamente crean un efecto, y son los padres los custodios, ¿no? Especialmente cuando tienes menores de edad en tu casa, pues debes ser mucho más cuidadoso de qué programas se ven, ser muy selectivos, ¿no?, a la hora de ir a la televisión, y no solamente la televisión, pudiéramos hablar de otros medios, incluso la radio, el uso de la internet, por ejemplo. Es lamentable ver a muchos padres que sencillamente dejan que sus hijos estén horas frente a un televisor o horas frente a la computadora o el ordenador, sin ellos evaluar, sin ellos ver, supervisar qué es lo que sus hijos están consumiendo. Y las consecuencias a corto o a largo plazo, lamentablemente, son bien dañinas para los menores de edad. Pienso que incluso podemos añadir que es peor aún, que se ha formado una sociedad de adultos que están criando en este momento, educando o supuestamente educando, que ellos mismos están dando un mal modelaje. Pero vamos a dejar eso para la segunda parte, vamos a venir en breve, vamos a hacer una pausa ahora, pero le rogamos que no se mueva, que se quede allí, porque todavía lo que nos queda conversar es interesante y usted es responsable de aprender, de formarse, para luego educar y enseñar a otros. Ya regresamos con más de Perspectiva. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Perspectiva. El tema con el que estamos trabajando hoy es un tema que de seguro debería a usted llamarle su atención. Los medios y la cultura. Por cierto, quiero recordarle que todos los medios de comunicación con nosotros, usted puede usarlos. Están en las redes, está ahora corriendo un cintillo por su pantalla y ahí puede ver cómo puede escribirnos a YouTube, puede vernos en YouTube, los programas anteriores, también puede escribirnos a través de Facebook o Twitter o nuestro correo regular, como usted lo prefiera. Así que, por favor, déjenos saber su opinión sobre este programa y para nosotros es importante. Los medios y la cultura. ¿Usted se ha preguntado qué es cultura? Porque es que yo he escuchado a gente, y no es que eso es lo típico de nuestra cultura, es que yo hablo así porque es mi cultura. La palabra cultura es una palabra que se deriva de un original que habla de cultivo, cultivar. Así que cuando hablamos de cultura, estamos hablando de algo que se cultivó y tiene el mejor cuidado para dar el mejor fruto. Por cierto, un doctor en esta materia, un conocedor de la comunicación, un gran escritor, un individuo preparado académicamente, que conocemos mucho más bien como el apóstol Pablo, pero también lo podríamos llamar el doctor Pablo, individuo que estudió en la segunda universidad más importante de su tiempo, decía que lo que salía de nuestra boca debía ser aquello que fuera bueno para dar gracia a los que oían. Así que es importante culturizarnos, y culturizarnos significa no permitir que malas hierbas
o malas palabras o mala información venga a nuestra vida o a la de nuestra familia. Sociedad y cultura. ¿Qué consecuencias ha traído René Pereira, periodista, comunicador, historiador, este hombre pastor, este hombre que ha trabajado en todas esas áreas? ¿Qué consecuencias ha traído la pérdida de la responsabilidad comunicacional? Lamentablemente ha afectado en muchos aspectos la formación, ¿no?, de la sociedad, de las nuevas generaciones que son influidas, ¿no?, por este tipo por el poder que tienen los medios de comunicación. Y si vamos a la historia, vemos que esto no es nuevo. Uno de los, para mí, ¿verdad?, y entiendo que de los genios más grandes de las comunicaciones, curiosamente, se llamó Joseph Goebbels, era ministro de propaganda de la Alemania nazi. Y este individuo afirmaba que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. La gente se pregunta cómo es que el nazismo en tan poco tiempo cobró tanto auge en la Alemania, al punto que los alemanes, o sea, el movimiento de Adolfo Hitler era un movimiento que no tenía mucho apoyo, era un movimiento que no tenía mucho respaldo, la gente no le hacía caso, y en pocos años, básicamente, tal vez una década menos, se convirtió en el movimiento predominante, porque se logró controlar, ¿no?, estos medios y obviamente la información, y eso pues trajo como consecuencia que la mentalidad de los alemanes cambiaron totalmente y todo el mundo siguió a este megalómano, a este individuo, con las consecuencias históricas que ya hemos sabido. Eso demuestra cuánto poder tienen los medios. Si son utilizados de manera positiva, porque es un vehículo, pues va a haber resultados positivos en la sociedad, ¿no? Se fomenta la cultura, los buenos valores, la buena educación, pero si son utilizados de una manera negativa, crean un efecto destructivo a corto y a largo plazo en toda cultura y toda sociedad. Fíjate que hablas de algo que la gente no le presta atención, pero este señor formó todo un manual de cómo engañar a los pueblos. Sí, sí. De hecho, hay un decálogo que yo escribí un artículo sobre eso y se lo presentaba a los medios, porque la deformación de los medios tiene mucho que ver, y la práctica de los grupos políticos en el mundo utilizan muchos de sus principios. Ese es uno, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Así como busca un culpable o generaliza el problema como culpa de todos, o desacredita, que era otra cosa que hacía, desacreditar al oponente. Son prácticas de esas muy comunes. Y que se usan todavía, pastor. Entonces, pasaron en ese asunto, haciendo un poquitico de historia a la gente. Fíjate que es una cosa que sucede. A la gente hoy en día no le apetece la historia. Pero dijo alguien que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Cierto. Tristemente. Entonces, en esa época, en la Alemania nazi, sucedieron 3 cosas básicas. Número 1, ese tipo de publicidad o de medios que formaron una opinión pública. 2, tuvimos una sociedad que estaba tan alterada por la situación de su entorno en ese momento, la economía, había una crisis económica muy seria, terrible en toda Europa. Y en tercer lugar, los líderes, los que tenían la posibilidad de contraatacar esto, guardaron silencio. Cierto. Fue Burke que dijo que para que el malo prospere solo hace falta que el bueno guarde silencio. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Y qué opinamos de aquellos que están haciendo radio, televisión, que para competir con estos medios malos, en vez de innovar una nueva línea positiva con la creatividad propia que da esa moral, esa visión, lo que hacen es imitar patrones y como hacer una imitación? Por ejemplo, para hacer un ejemplo de eso, como quien toma la canción, la música de una canción que decía cosas terribles y le cambió la letra solamente. A ese tipo de cosas. ¿Qué hablamos de ese tipo de gente que, como nosotros tenemos un programa y tienen que hacer, pero repiten el formato de una sociedad que está equivocada, en vez de crear y procrear nuevas ideas? Claro, a mí me ha preocupado, no solamente eso, pastor, me ha preocupado aún más el hecho de que vemos a veces comunicadores cristianos, y ahora hablo como pastor, ¿no? Comunicadores cristianos que son imitadores, que están imitando esos estilos, ¿no? Precisamente porque ven una manera que ellos entienden para ganar audiencia de ciertos grupos.
y se desperdicia a veces teniendo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, tenemos que decir que es uno de quizás los pocos lugares en América Latina, ¿verdad? No sé si eso habrá cambiado recientemente, pero donde hay más emisoras de radio, televisión cristianas. Sí, por milla cuadrada. Entiendo que sí. En el mundo. Es una cifra mundial. Por milla cuadrada no hay un país en el mundo que tenga, claro, guardando la distancia, pero que tenga por milla cuadrada tantas emisoras y medios cristianos como Puerto Rico, no lo hay. Y son pocos los programas, pastor, y quiero, ¿verdad?, aprovechar y felicitarle por este tipo de programas que llevan una dinámica de educación, de formación y de tratar ciertos asuntos o issues de actualidad. Mayormente, ¿verdad?, se concentran en otras cosas. Y yo creo que se desperdicia una oportunidad muy importante de educar también, ¿no?, a ese pueblo y de convertirse este tipo de programas en una alternativa a muchas cosas, ¿verdad?, que la gente ya está cansada. Yo he escuchado personas en la calle, personas no religiosas, diciendo que están cansados de lo mismo que se presenta, que el mismo tipo de menú que se sirve, ¿no?, en muchos medios es más de lo mismo y la gente quiere algo diferente. Y yo creo que no se está aprovechando esa insatisfacción que hay y que muchos comunicadores no están utilizando esta herramienta de la manera sabia que debieran hacerlo. Fíjate, pastor, una cosa que a mí me llama la atención, René, es que hace algunos años atrás, en lo que llaman televisión de paga o televisión por cable, como la quieran llamar, empezaron a aparecer unos canales con unas programaciones, y no voy a mencionar ninguno para no hacerle publicidad a ninguno, pero programas que no incluían en su formato ni sexualidad explícita y depravada, ni alcoholismo, ni violencia, ni ninguno de esos formatos tradicionales, sino que empezaron a utilizar otro formato y convertir un programa. Yo, por ejemplo, que soy un amante de la pesca, ver un programa dedicado a la pesca y me emociona, y con capítulos de un capítulo diario durante una semana, y los veo, y hay mucha gente que los ve. Hay canales dedicados a la pesca, de hecho. De hecho, sí. Solamente. Entonces, sí. Pareciera que eso da con el traste o da por el traste y tira al suelo los mitos de que hay que hacer lo malo porque es lo que la gente consume. Ahí tiene un ejemplo claro de que estos programas se han mantenido por mucho tiempo, ¿no?, en el aire, pues obviamente indica que hay una audiencia que lo está respaldando. Sí, y han crecido, sí. Porque de un canal ahora tienen 3 o 4 canales, sí, hablando de cosas distintas y cosas tan locas. Hacer un programa de los trabajos sucios, por ejemplo. Sí. Y la gente los ve. Y no son cosas que destruyen, sino que informan y entretienen al mismo tiempo sin crear todo esto. Ahora, tenemos una queja en nuestra sociedad. La gente rasga las vestiduras y lloran y claman porque la violación, los delitos sexuales en general, lo que es el abuso a nuestros niños, ha ido creciendo. ¿Qué responsabilidad hay de los ambos lados? De los que no respetan a la audiencia, que tiran cualquier cosa bajo el mito de que eso es lo que vende, y lo que ya mencionamos, que deberían tener la capacidad de filtrar y de tener control sobre eso. ¿Qué pudiéramos decir de eso? Bueno, como dije, es una combinación. Yo creo que los productores de los programas tienen una responsabilidad, debieran tenerla, ¿no? Y que creo que muchos no lo tienen, de evaluar ese contenido. Que no son los únicos, pero deberían claro, saber que tienen una cuota. Claro que sí, claro que sí. Entiendo que las agencias que regulan debieran ser más proactivas, regulando. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico y en los estados de la Unión Americana, pues la Comisión Federal de Comunicaciones es una agencia, pero yo veo que son muy pocas. Yo no me explico cómo hay tanto programa tan morboso y de contenido incluso hasta que raya en lo pornográfico, y cada vez yo veo menos intervención de estas agencias para regular este tipo de exposición al público de estos programas. También creo que muchas personas no hacen las denuncias que debieran hacer. Yo creo que un factor muy importante es que las personas que se sienten ofendidas, indignadas por este tipo de programas, que no se queden de brazos cruzados, tienen unas herramientas para presentar unas denuncias cuando este tipo de programa se presenta al público. René, nosotros vemos cómo
en los estados de la Unión Americana y en algunos países de Europa, ante cualquier cosa que a la gente no le gusta, inmediatamente emite su opinión. Pero pareciera que en Latinoamérica, y en Puerto Rico no es la excepción, la gente murmura, critica en lo bajo, pero no se atreve a exponer su opinión y hacer saber en qué realmente es lo que opinan de forma masiva. ¿Crees tú que si fuera un poco más proactiva esta sociedad, lograría que los medios coordinaran y mejoraran sus programaciones? Definitivamente. Creo que en efecto, si la gente se indignara y esa indignación se convirtiera en acción, creo que muchas de las cosas que se están presentando en los medios masivos no estarían ocurriendo, pero lamentablemente muchas personas lo dan por sentado, se hacen de la vista larga y no toman las acciones que debieran tomar, ¿no? para denunciar este tipo de programa que está comprobado que es lesivo, que es nocivo a la salud emocional, especialmente de los más vulnerables. Hay que entender que muchos niños que son como esponjas que están absorbiendo, son expuestos a todas estas escenas tan fuertes y llega el momento que, y eso está comprobado, se van desensibilizando y van viendo como normal ciertas imágenes, y luego vemos que eso es paralelo con el aumento que vemos en nuestros países cada vez más de esa violencia. Tenemos que ir a la pausa que corresponde ahora, porque el tiempo se nos está yendo de manera asombrosa, pero ya vamos a regresar con más de perspectiva y el tema de hoy, comunicación y cultura. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros, qué bueno que nos acompaña y espera esos pequeños momentos de interrupción que tenemos obligatoriamente que hacer, los exige la comunicación buena. Pero necesitamos que usted también nos deje saber, nos retroalimente, escríbanos, envíenos un video, un mensaje de voz, de alguna manera, denos su opinión. Hasta aquí, ¿qué le ha parecido el programa? Recuerde que todos nuestros puntos de contacto, usted los está viendo en la pantalla, tome control de ellos, tome nota y comparta con nosotros, desde el correo regular hasta el correo electrónico o los contactos a través de las redes sociales. El mío personal, usted puede conseguirme en Facebook por mi nombre, Aquiles Fuenmayor, tal cual, Aquiles Fuenmayor, ahí me consigue y con gusto vamos a compartir con ustedes también. Hablamos con el pastor, periodista, comunicador social René Pereira. Y René es un hombre que, como decíamos, también tiene un bachillerato en historia y especialización, le gustaba esa parte de la historia europea. Y precisamente el llamado viejo mundo, ¿no? La historia tiene muchas cosas que enseñarnos en cuanto a comunicación. Y la comunicación existe desde antes que existieran los medios electromagnéticos o electrocomunicacionales, visuales, audibles, porque antes habían los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando, y ese es un comunicador también. Claro, claro. En la antigua Roma, las eclesías eran grupos que se reunían antes de ir al ágora para discutir los asuntos del pueblo, pero entonces iban a una parte, a eso se le llamaban eclesías. Era alguien que tenía un poco más de experiencia que el resto, los reunía, allí tomaban decisiones y venían, eran comunicadores también. Así que entendemos que estos grandes imperios que fueron surgiendo desde la Roma hacia acá, grandes grupos, poderosos grupos, al fin de cuentas fue una mala visión de las comunicaciones, una manipulación de estas, lo que los llevó a ser destruidos como cultura, como sociedad, porque perdieron primero la moralidad y luego la transmitieron a toda la sociedad como un mal ejemplo, ¿no? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, si vamos a la historia de la Roma antigua, vemos cómo una vez se desarrolla el imperio bajo el emperador Augusto César, vamos viendo una serie de emperadores que van llevando al pueblo hacia esta idea que un pueblo que se mantiene con entretenimiento y es un pueblo que no va a causar problemas, ¿no? Al pueblo pan y circo. Sí, entonces vemos, por ejemplo, cómo el espectáculo favorito de las masas en aquel entonces eran estas peleas de gladiadores,
y otras cosas que se daban que la gente disfrutaba muchísimo. Y los bacanales que se daban en la alta jerarquía dominante de la Roma, ¿no? Claro que sí. Las perversiones sexuales, las degeneraciones que se daban, los incestos, la efebofilia, que era una práctica común en la antigua Roma, ¿no? Muchas cosas de esas. Y todo eso fue degenerando en esta sociedad hasta que Roma, que era ¿verdad? Era un imperio tan sólido, de hecho basado en la institución de la familia romana, que era una familia muy estable al principio, pero luego todo esto va cambiando y Roma se va pudriendo desde adentro. O sea, se va deteriorando. El peor enemigo de Roma fue Roma mismo. Fue Roma mismo, porque la gente habla de las invasiones de los bárbaros posteriormente y la caída del Imperio Romano ya para el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador es depuesto. Pero la realidad es que ya desde antes Roma había perdido su hegemonía, había perdido su importancia, y porque la sociedad se fragmentó, se pudrió. De hecho, la familia, que es la unidad básica de toda sociedad, la familia romana se había desintegrado ya prácticamente, y entonces pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Eso lo vamos viendo a lo largo de la historia en muchos otros imperios posteriormente, ¿no? Ese mismo principio se va dando, por ejemplo, cuando Roma se divide en dos imperios, el Imperio Romano de Occidente, pero estaba el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. Le pasó lo mismo. Detengo un momentito allí porque tenemos que decir que los romanos, y estamos hablando de medios, y los medios y la cultura, pero es que Roma, el primer medio de comunicación que se dio en forma masiva, lo estableció Roma. Sí. Con las vías de comunicación. Cierto, las carreteras que unieron. Se decía que en Roma no se ponía el sol. En el Imperio Romano no se ponía el sol y las carreteras permitían que los avances fueran mucho más inmediatos que el contacto de un pueblo con otro. Y así que como se transportaba lo bueno, también se estaba transportando lo malo. Y toda esta perversión moral llegó a través de esas vías y se fue convirtiendo en un asunto que, interesantemente, tomando lo que tú estás diciendo, la familia como célula fundamental de la sociedad. Y entonces el medio ambiente, a través de los medios de comunicación, es el contaminante. Se enferma una célula, esa célula enferma a otra y el cáncer se va expandiendo hasta destruir, implosionar a esa cultura. Cierto. Y si uno va, por ejemplo, y visita las ruinas de Pompeya, que es una ciudad que para el año 52, más aproximadamente después de Cristo, pues junto con otras ciudades quedaron sepultadas por la ceniza del volcán el Vesubio, pero quedó preservada de una manera maravillosa, una experiencia interesante. Usted ve en los frescos que han quedado intactos y en las imágenes, cómo había imágenes visuales en todas esas calles. Es una ciudad del primer siglo preservada de una manera, ¿verdad? Maravillosa. Sobrenatural. Y uno ve las imágenes de fuerte contenido sexual en todos lugares, en Pompeya. O sea, que lo que hoy día quizás se ve no es nuevo, ya se daba incluso desde esa época antigua. Cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de la efebofilia y de la pedofilia, uno tiene que ver con niños, otro tiene que ver con adolescentes, y cómo eso era una práctica común, pero que se siguió repitiendo en la Edad Media, en lo que era llamado el oscurantismo. Veíamos cómo la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, efebofilia, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la vida sin orden, era normal para esa época. Y eso fue como contaminando a otras sociedades que por el contrario, fue lo que llevó entonces a que esta sociedad se cayera a sí misma y se destruyera. Si comparamos a esos tiempos, esa historia, dicho con aquel adagio que mencionamos hace un momento, que el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿en qué estamos cometiendo los mismos errores hoy día? Bueno, yo creo que si nosotros observamos hoy día lo que está pasando en nuestra cultura, estamos viendo el mismo patrón, una cada vez mayor degradación de esos valores y esos principios de la sociedad. Lo vemos cada vez de una manera más clara y pues cualquier persona que observa, ¿no? Y si uno analiza la cultura y la sociedad en que uno vive, se da cuenta que cada vez en el aumento de la violencia, el aumento, ¿no?, de la desintegración familiar, de tantas otras cosas, males sociales, pues tienen su origen en esos cambios que se van dando, donde se empiezan a cambiar
unos valores por otros. Entonces, cuando uno analiza por qué un país que en un momento dado decía que esto era malo y que esto era bueno, hoy dice todo lo contrario, ¿no? Pues uno se da cuenta de que cuando uno lee los periódicos, cuando uno escucha muchos programas de análisis de personas que incluso vienen con una gran preparación académica, personas dicen, no, esta persona tiene un doctorado en psiquiatría, en psicología, en trabajo social, pero uno ve cómo se va llevando un mensaje, ¿no?, de un libertinaje en todos los aspectos. De hecho, una de las razones por la cual vemos en los medios, ¿verdad? Ahora hablando de los medios masivos, muchas de estas cosas que se están viendo es por este concepto de que la libertad de expresión lo justifica todo. Sí, pero yo cuando hablo de libertad de expresión, yo tengo que recordar siempre las palabras de aquel insigne expresidente mexicano que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, yo creo que mi libertad de expresión, parafraseándolo, debe ser limitada hasta donde el otro acepta o quiere recibir Cierto. mi expresión. Porque si yo, por ejemplo, utilizo la posibilidad que tengo de estas cámaras y de este audio que llega a lugares remotos del mundo que yo ni siquiera sé, y el medio me permite decir, y yo tengo el respeto de una familia que me abre las puertas, o en este caso los televisores de su casa para verme, o las computadoras para revisar, yo no respeto eso. Entonces yo estoy entrando en una dinámica en la que estoy corrompiendo y estoy dañando sin haberme dado cuenta de que eso es lo que yo debía haberme percatado desde el inicio mismo de todo el proceso. Entonces, estamos hablando de que sí hay responsabilidad, una gran responsabilidad de parte de los medios, los dueños de medios, los comunicadores de los medios y los consumidores de los medios. Pero como sucede con todo, esos comunicadores y esos dueños de medios, como usted dice, Pastor, también son personas que tienen una escala de valores. Y lamentablemente, si, como sucede con otros renglones de la sociedad, todo se reduce a que esto es un negocio. Y como negocio, y eso sucede y afecta, por ejemplo, la ética de la medicina, por ejemplo, afecta la ética en otros campos también. Hace falta que los consumidores de medios inviertan en medios buenos y en programas buenos que les gusten, que les edifiquen. Hace falta que esa gente que cree en eso invierta. Estamos desesperadamente necesitados de eso. ¿De qué forma pueden invertir? En un medio que le edifique, que tenga valores. ¿Cómo se invierte en eso? Bueno, yo creo que primeramente hay que cobrar conciencia, Pastor, de que esto es una necesidad, de que los medios como herramientas de formación social deben asumir una responsabilidad y como usted bien dijo, hay estaciones y medios que están haciendo esa labor y les ha ido muy bien. O sea, yo tampoco voy a mencionar los programas, pero hay programas que a mí me gusta ver porque me educo y lo disfruto. Y yo sé que no soy el único, muchas personas también. Lamentablemente, muchos de programadores se inclinan por otro tipo de programa que tiene otra dinámica que obviamente pues no es muy edificante. Pudiéramos decir entonces que yo puedo invertir, si creo que la programación me va a culturizar, me va a educar, yo puedo invertir, en la primera cosa que puedo invertir es viendo ese programa en preferencia de otro. Y ahí el televidente, obviamente, con su auspicio, es un factor muy importante también para que ese medio que está haciendo esta labor y que lo que presenta, pues me edifica, me instruye, pues siga adelante, pues debo auspiciarlo, definitivamente. Luego pudiera ser entonces opinando, dando mi opinión públicamente a través de las posibilidades que yo tenga, hacer saber cuál es mi opinión sobre los programas que veo. Cuando un programa me gusta, por ejemplo, si me gusta Perspectiva, escribirle a la gerencia de este canal y decirle gracias por este programa porque nos está sirviendo de algo. Y ahora es tan fácil hacerlo con los medios electrónicos, los teléfonos inteligentes, sencillamente se accede a estas páginas y se comenta y créame que la gente los lee. Estos programadores, la información llega de que los programas están siendo bien recibidos por el público. O sea, que esa participación activa de los radioescuchas o los televidentes o los lectores, por ejemplo, es muy importante. Ya regresamos con más de Perspectiva, con la última parte de este programa en la que nos ha acompañado el pastor René Pereira, que es un historiador, es un conocedor de los medios, un periodista, durante más de 21 años ha estado ahí sirviéndole a la sociedad a través de esto y culturizando. Ya regresamos con más de Perspectiva.
Bueno, de regreso a esta última parte de su programa Perspectiva. Hemos estado hablando sobre el tema los medios y la cultura. ¿Hasta qué punto los medios se convierten en un factor determinante en la formación de una sociedad? Me ha estado acompañando durante todo el programa el pastor René Pereira, ya lo he presentado, pero quiero que usted recuerde que es además un historiador, tiene estudios en lo que es historia de Europa y también es un periodista, un comunicador social por más de 20 años en los medios, sobre todo en la radio. Hablábamos cómo podemos, si queremos de alguna manera mejorar los medios, hablábamos de 3 cosas básicas en el segmento anterior. Una es escoger el programa y tomar preferencia por lo que me gusta y no dejar que cualquier cosa entre en casa y que nadie más, los que tienen poder, no se vea. Número 2, que yo opine a través de todos los medios que pueda haber. Y número 3, que yo pueda de alguna manera estar participando constantemente en la difusión de ese programa, de esos programas. Ahora, ¿qué tal aquellos anunciantes? Estamos hablando de gente que tiene unos principios, tiene unos valores, pero que esos valores pone a auspiciar su producto en medios que no van de acuerdo con los valores de este anunciante. ¿Es eso adecuado? ¿Deberían los anunciantes revisar un poco qué hacen las agencias publicitarias con su producto y dónde los ponen? ¿Deberían dictarle, decirle, mira, yo, además de que sea un programa que se vea y que se escuche, yo quiero que sea un programa donde estos valores priven, donde estos valores estén presentes? Bueno, pastor, deberían, y algunas compañías, algunas firmas comerciales sí quieren mantener quizás una imagen corporativa, quieren mantener una reputación y entonces pues son selectivos en donde pautan sus anuncios. Otros no. Otros sencillamente, si de alguna manera ellos entienden que el programa tiene una buena audiencia, aunque sea un programa, ¿verdad?, cuyo contenido no sea un contenido objetable, aún así lo van a pautar porque de nuevo lo ven como un negocio, ¿no? Yo me quiero anunciar ahí porque ahí en el programa pues tiene una audiencia. Así que el elemento económico también está muy presente en ese factor, ¿no?, de los auspiciadores o las firmas que auspician estos programas. Fíjate, nosotros dejamos por fuera en la conversación a las agencias publicitarias, pero yo veo algunas publicidades que son vergonzosas. Y no solamente tiene que ver con sexo. Mira, yo veo una publicidad donde hay un niño jugando con la comida, jugando literalmente con la comida, haciendo burbujas, y entonces el planteamiento es ¿por qué dejar de hacer lo que nos gusta? Y para vender el producto, bueno, ya lo derramaste, lo vas a recoger con este producto. Cosas como esas son vergonzosas, porque le estoy enseñando unos malos hábitos al niño, y el niño que pueda ver esa publicidad, que no está censurada en ninguna parte, porque es una publicidad, que lo único que la puede censurar es el papá o la mamá o el que controla el televisor en su casa, esa agencia se está convirtiendo también en un propiciador de malas conductas y malos comportamientos y de una deformación social. Definitivamente, y no solamente, ¿verdad?, anuncios como el que ha mencionado, hay anuncios de licores y de otros tipos de cosas que presentan, son anuncios creados para cierto tipo de público. Los anuncios, esto es un campo, podemos decir, hasta científico, esto se estudia. Claro. Y se hace un estudio de cuáles son los intereses de ese grupo al cual yo quiero llegar con el anuncio. Y pues ya hemos visto, por ejemplo, este tipo de anuncios donde está este joven que abre una lata de cerveza de una nevera a la orilla de la playa y de momento se encuentra rodeado, ¿no?, de 10 jóvenes hermosas, ¿no? Entonces envía un mensaje que obviamente pues es falso, eso no es verdad, eso no va a suceder, pero va creando una necesidad, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas ocurren, lamentablemente, pero hay un elemento que quizás no debemos dejar fuera y es el factor de los gobiernos. No podemos esperar que las firmas comerciales, que los programadores, que los dueños de las estaciones, que lamentablemente a veces su enfoque es meramente materialista o económico, sean los que pongan freno a unas cosas. Yo creo que hay una responsabilidad de los países, los gobiernos, que velan, que no tienen quizás o no debieran tener un interés económico como tal, que deben velar por esa paz y esa convivencia social y debieran, como yo sé que ocurre en muchos países, o sea, hay países en América Latina
donde hay programas que aquí en la isla de Puerto Rico se ven a cualquier hora, pero en esos países esos programas no pueden entrar. Entonces yo creo que esa conciencia también los gobiernos de los países tienen que tenerla. Bueno, eso lo llaman subdesarrollo, al que en esos países suceda. No tenemos mucho tiempo más sino para despedirnos, René. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. La gente quiere saber de tu programa, dónde está el programa de René Pereira, en cuál es el canal, en internet, cómo pueden comunicarse con René Pereira, claro. ¿Cómo pueden saber más de él? Claro que sí. Primero, Pastor, le agradezco esta oportunidad. Yo estoy en la cadena Radial La Roca. La estación es WCGB, está ubicada en Juana Díaz, Puerto Rico. Y pues es en el 1060 AM, aquí localmente en Puerto Rico, pero también si usted entra a therockradio.org, therockradio.org, ahí usted puede, por internet, en cualquier parte del mundo, puede escuchar el programa Fe y Crisis, así es como se llama el programa desde hace mucho tiempo, Fe y Crisis. Qué bueno, gracias René, gracias a ustedes, querida audiencia, ya tenemos mucho tiempo reuniéndonos, un abrazo a la distancia, les amo y espero que nos podamos ver la próxima semana, que Dios les bendiga.